Escriba una, déjalo a tu compañero que ingrese fue a clase, te está preguntando si hay clase o no. Sos cojudo, Sergio. Escriban, es una colección de No datos, has activado el audio y perdón, no es una escuchó. colección de programas, es una colección de programas que permiten a los usuarios Estoy llamando a crear y los mantener niños. una base de datos. ¿Ok? Entonces esa es una definición. Definición de sistema gestor de base de datos. No nos vayamos a confundir con la definición de base de datos que habíamos visto, ¿cierto? O sea, un sistema gestor de base de datos, para que tengamos todos en un lenguaje común, son los programas que nosotros utilizamos para crear base de datos. Digamos, dentro de la familia Microsoft, la más conocida, Access, tenemos Oracle, Informix, todo eso. ¿Ok? Punto aparte, vamos a otra definición. Es una agrupación de programas, es una agrupación de programas que sirve para definir, que sirve para definir, construir, construir una base de datos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, siempre habla de una agrupación de programas, ¿cierto? Es decir, varios programas de acuerdo al uso específico. Habíamos visto nosotros en una clase que nuestra base de datos son de diferentes tamaños, ¿cierto? Así como las bases de datos que vamos a construir son de diferentes tamaños, también nosotros utilizamos un programa específico eh, para construir una base de datos acorde con el tamaño de nuestra base de datos. No significa que nosotros vayamos a, por así decir, que una base de datos, que un sistema editor de base de datos, este, crea programas solamente grandes. Podés crear también grandes, pero no justifica la optimización. Por ejemplo, en Oracle, ¿cierto? No podés crear una base de datos en ese sistema donde solo vas a guardar poca información. ¿Ok? ¿Quién es amigo de May Malue, Mopi? Dígale que solamente entran al aula con sus nombres reales, ¿ya? Ahí voy a poner un rato. Estaba encendido pues el audio. Todito se estaba escuchando. Escriban, a ver, escriban definir una base de datos. Definir una base de datos. Quiero que agarremos dos cosas claras. Una cosa es definición de base de datos, ¿cierto? En la cual decíamos que era igual una colección, es una agrupación de datos con características comunes. Esa es definición de una base de datos. Ahora, definir una base de datos, escriban, consiste en especificar los tipos de datos, consiste en especificar los tipos de datos, coma, estructuras, estructuras, estructuras y restricciones, y restricciones, y restricciones para los datos que se almacenarán. ¿Ok? Entonces,
Yo defino mi base de datos, es decir, qué tipo de datos va a ser, digamos, cómo lo voy a realizar, ¿ok? ¿Cuál va a ser la estructura de la misma? Yo la diseño, es como si, por así decir, yo defino, yo defino cómo va a ser mi base de datos, ¿ya? Cómo va a ser, mejor dicho, a ver un ejemplo, yo voy a construir una casa, ¿cierto? Entonces, yo defino qué tipo de casa la quiero. Quiero una casa de un piso, de dos pisos, quiero que sea tipo colonial, ¿me entienden? ¿No? Entonces, yo defino la estructura que yo quiero para mí. Entonces, no nos vayamos a definir si hay una pregunta en lo que es definición de base de datos y la que es definir una base de datos. ¿Ok? Escriban su título, construir una base de datos. Construir una base de datos. Es el proceso de almacenar los datos. Es el proceso de almacenar los datos sobre algún medio de almacenamiento. Es el proceso de almacenar los datos sobre algún medio de almacenamiento. ¿Ok? Entonces yo estoy construyendo mi base de datos, es decir, primero vimos el sistema gestor, ¿cierto? Seleccioné la defino, es decir, cómo Sí. No. Sí, me estoy fijando ahorita. No es el mío. ahorita vamos a ver en este otro subtítulo que viene, ya cómo cargamos los datos. ¿Ok? Escriban manipular, manipular una base de datos. Manipular una base de datos. ¿Ok? Escriban, incluye funciones, incluye funciones como consulta, como actualización, etcétera, de bases de datos. Repito, incluye funciones como consulta, actualización, etcétera, de bases de datos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los pasos principales, ¿cierto? Seleccionamos el programa, definimos, construimos la base de datos y luego manipulamos los datos, es decir, cargamos los datos a nuestra base de datos. Cuando nosotros adquirimos una base de datos, ¿cierto? ¿Qué hace el sistema? Nosotros agarramos y cargamos toda la información con la cual vamos a procesar. Generalmente la base de datos viene vacía. Cuando ustedes han realizado su trabajo de investigación, han debido ver que eran algunos datos que ustedes cargaban para generar información, ¿cierto? ¿No? Es como cuando ustedes utilizan un programa dentro de la calculadora que le va a generar justamente es un cálculo de alguna función, ¿ya? Ustedes introducen datos y lo que hace es generarlo. ¿Cuál era la idea de la primera actividad que están teniendo ustedes? Hay diferentes que se realizan con diferentes costos, diferentes servicios, diferentes funciones para poder realizar. Ahora, eh, hay muchos programas de inteligencia artificial que te hacen lo mismo, como ChatGPT, que es el que todo el mundo ocupa, te permite realizar 8 consultas en un día y después de 12 horas tiene que volver a poder trabajar. ¿Ok? Entonces, ese es móvil.
si ustedes lo van sumando a lo que hemos estado pasando en clase, ya van en lo que es la base de datos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Mac, Malú, Mopi, puedes prender tu cámara, así te conozco y no sé de dónde. ¿Quién es? Sí, está prendida mi cámara. Ah, ya te vi. ¿Cuál Mucha es tu nombre? HD, ¿no? Mac, Esa ¿no? cámara. Sí, Mac Malude. Ya, es que no había visto, por eso me llamó la atención. Que a mí generalmente me gusta tratar a los estudiantes con su nombre, ¿cierto? Es más fácil. ¿Ok? A ver, escriban como subtítulo: estructura general del sistema gestor de base de datos. Estructura general del sistema gestor de base de datos. Estructura general del sistema de base de datos. Escriban un sistema de base de datos. Un sistema de base de datos se divide en módulos. Se divide en módulos que se encargan de cada una, que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo, que se encargan de cada una de las responsabilidades del sistema completo. Punto seguido. Algunas de estas funciones del sistema de base de datos, algunas de estas funciones del sistema de base de datos las puede proporcionar, las puede proporcionar el sistema operativo de la computadora. Me las puede proporcionar el sistema operativo de la computadora. ¿Ok? A ver, vamos a un detalle de este párrafo. ¿Ok? Habíamos hablado de que el sistema gestor, es decir, el programa con el cual Que lo nosotros puede diseñamos la proporcionar. base de datos, nos Que lo crea puede diferentes proporcionar. funciones, ¿cierto? O módulos. Y podemos ocupar algunas funciones del sistema operativo, dice, de la computadora. ¿Cuáles son? Generalmente trabajamos con lo que es eh, hora y fecha, ¿cierto? Es decir, eh, seleccionamos dentro de la codificación, podríamos llamarlo así, que se utilice o que el programa o que la base de datos trabaje en función con la hora y el día que genera la computadora. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos programas que nosotros tenemos que seleccionar la hora que nos encontramos dentro del meridiano de Greenwich, ¿cierto? Que es -4 siempre, la hora de Bolivia, ¿ya? Porque hay algunas funciones implícitas que manejan, digamos, hacen referencia a estos valores y sobre todo la ubicación y el lugar donde debe estar, ¿ok? Punto aparte, escriban los componentes funcionales de un sistema de base de datos. Los componentes funcionales de un sistema de base de datos se pueden dividir en componentes de procesamiento de consultas, componente de procesamiento de consultas y componente de gestión de almacenamiento. Y componente de gestión de almacenamiento. Punto aparte, los componentes de procesamiento de consultas incluyen los componentes del procesamiento de consultas incluyen, escriban punto aparte como subtítulo, compilador del LMD,
compilador del LMD. ¿Ok? Escriban. Traduce las instrucciones del LMD. Traduce las instrucciones del LMD el lenguaje de consultas a instrucciones a bajo nivel que entiende el motor de evaluación de consultas. Punto seguido. Además, coma, el compilador de LMD intenta transformar las peticiones del usuario en otras equivalentes, pero más eficientes, coma, encontrando así una buena estrategia para ejecutar la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que el compilador, a ver, cuando hablamos, vamos por la palabra compilador en sí, compilar, es decir, agrupar, unir, reunir, ¿cierto? Entonces, cuando el compilador del LMD reúne toda la información que tiene, pasa toda esa información a un lenguaje de consulta de bajo nivel, es decir, lenguaje de computadora, ¿ya? ¿Y qué hace? Hace una transformación de la consulta que nosotros estamos haciendo, pero podríamos llamarlo un lenguaje más entendible, podría ser, de parte del computador, de qué es lo que se quiere realizar, ¿cierto? Para que éste le pueda diseñar una estrategia de búsqueda. Es decir, yo voy a realizar una consulta dentro de mi base de datos, ¿cierto? Por así decir, seleccionar todos los estudiantes de la carrera de ingeniería petrolera del octavo semestre que tengan un promedio arriba de 60, ¿ya? Es decir, el promedio va a ser variable, no va a ser fijo, sí, va a ser constante, ¿cierto? Dependiendo de la consulta que yo quiera realizar. Entonces, esa instrucción que yo estoy realizando, al momento de programarla, la diseño computador, ya el computador incluso de por sí solo ya me va a encaminar hacia dónde va a poder realizar ese tipo de consulta que yo quiero realizar. ¿Ok? Escriban su título, precompilador de LMD incorporado. El precompilador es LMD, ¿cierto? Escriban, convierte las instrucciones del LMD incorporadas. Ahí adentro, pero está. En un programa de aplicación. Está ahí adentro, en mi mochila. En llamadas
en llamadas a procedimientos normales en el lenguaje anfitrión. En el lenguaje anfitrión. Punto seguido, el precompilador debe interactuar con el compilador del LMD. El precompilador debe interactuar con el compilador del LMD para generar el código apropiado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos referimos con esto? Que primero hace una precompila, es decir, hace una pequeña, una selección previa de la información, ¿cierto? Llamadas en el lenguaje anfitrión, es decir, dependiendo en qué tipo de base de datos o SGBD yo estoy trabajando. ¿Ya? Una vez la preselección de esa información interactúa, dice, con el compilador para generar el código apropiado, es decir, con cuál es el código que yo voy a necesitar para poder trabajar. ¿Cierto? Es como cuando, no sé si ustedes han hecho alguna vez algún programa en introducción, un pequeño programa donde lo van ejecutando para ver si genera fallas o no genera fallas. Punto aparte, intérprete del LDD. Intérprete del LDD. Interpreta las instrucciones del LDD, interpreta las instrucciones del LDD y las registra en un conjunto de tablas que contiene metadatos. ¿Ok? Entonces dice, interpreta la instrucción de ley y la registra en un conjunto de tablas que contiene metadatos. ¿Ya? Los metadatos, es decir, es una información estructurada que contextualiza y localiza los otros recursos. Es decir, a ver, cuando hablamos de tabla nosotros, cuando hablamos de tabla, nosotros hablamos siempre de la estructura en sí que tiene, digamos, un programa, ¿cierto? Es decir, si yo voy a guardar los datos alumnos, voy a guardar apellido materno, dirección, carrera, todo eso, en un pequeño vector, y en un conjunto de eso. Y los metadatos lo que hace es agrupar información referente al caso. Por así decir, los metadatos, digamos, con lo que maneja la AFI, ¿cierto? La AFI maneja información de todos los bancos sobre los clientes que tienen y las deudas, ¿no?, que los mismos tienen de cierta entidad financiera, donde ellos, ¿qué es lo que hacen? Van seleccionando aquellos clientes que deben dinero, ¿cierto?, y lo castigan de acuerdo a la cantidad de retraso que ellos tengan. Entonces, esos son los metadatos, manejan, son datos grandes de otra tabla, es decir, tabla cliente deudor, ¿cierto? Tengo un cliente pagador, tengo un cliente deudor, y esa información, o sea, toda la información la maneja la AFI, pero pone énfasis en aquellos clientes que tienen algún tipo de deuda con nosotros. Escriban motor de evaluación de consultas. Motor de evaluación de consultas. Ejecuta las instrucciones a bajo nivel. Ejecuta las instrucciones.
ejecuta las instrucciones a bajo nivel generadas por el compilador LMD, generadas por el compilador LMD. ¿Ok? Quiero que, quiero que me hagan este dibujo que les voy a pasar. Ya, ya, que esa es la estructura en realidad. Mira, aquí están los usuarios, que son los usuarios normales, los programadores, todo eso. Los sistemas gestores de base de datos, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Ok, quiero que hagan este diseño y luego vamos a ir a la segunda parte de lo que habíamos visto. Están cerrando el centro para colocar su Wi-Fi, ¿no? Al fin. Usuarios normales. ¿Qué sería? Aplicaciones. Usuarios solicitados. ¿No vas a escribir, Pablito? Programa de aplicación. Consulta. Sistema de base de datos. Código X. Vamos a aplicación. A ver, en la primera línea de arriba, ya,
Enseguida dice programadores de aplicaciones. Luego dice usuarios sofisticados y al final dice administrador de base de datos. ¿Ok? Y aquí afuera dice usuario, es decir, los tipos de usuarios que tenemos. ¿Ok? Luego en toda esta línea de acá dice, el primer cuadro dice interfase de aplicaciones. El segundo dice programas de aplicación. El tercer cuadro dice consulta. Y el cuarto cuadro dice esquema de bases de datos. ¿Ok? Ahora, el cuadro grande se refiere a lo que es un sistema gestor de bases de datos. Y ahí están los dos que hemos visto ahora. Hemos visto uno solamente, que es el procesador de consulta. Y en la próxima clase veremos el gestor de almacenamiento. El procesador de consulta tiene el compilador del LMD incorporado, compilador del LMD y intérprete del Ahora LDD. sí me van a botar de la clase. Calizay y decirle a tu amigo que vaya a molestar a otro lado, a ver. Me van a botar de verdad. Ya. Sí, sí, sí. En el segundo cuadro de acá dice código objeto Me está llamando la en atención los a mí. programas de aplicación. Código objeto en los programas de Ajá, es para aplicación. poco. Es La para poco tercera este ingeniero. dice motor de almacenamiento de consultas. Este cuadro acá. Vamos a las últimas tres. Gestor de transacciones, gestor de memoria almacenada y el último es gestor de archivos. Esto es lo que es gestor de almacenamiento, que dice aquí al lado derecho, y aquí arriba dice procesador de consulta, ¿cierto? Y afuera dice sistemas de gestión de base de datos. La gráfica, redondo, aquí afuera, dice almacenamiento en disco, ¿cierto? El almacenamiento, digamos, siempre, no sé si recuerdan algo de introducción, los almacenamientos estaban referidos a lo que eran los discos duros que nosotros conocíamos, ¿ya? Viene de acá de gestión de archivos, viene de lo que son los índices, ¿cierto? De acá, los índices, datos estadísticos, archivos de datos y diccionario de datos. Eso viene acá de lo que es el almacenamiento en disco, ¿ok? Nosotros vamos a ver la otra clase de lo que es toda esta parte. ¿Para qué sirve? En realidad los índices es como si nosotros agarráramos un índice en un libro, ¿cierto? El índice nos ayuda a ir a un capítulo y a algún tema específico que nosotros estemos buscando. Los datos estadísticos nos proporcionan información de cuántas veces esa consulta ha sido realizada. Por ejemplo, el año pasado, si no me recuerdo, eh, la universidad colapsó, ¿cierto? La página de CPD para los que querían inscribirse en línea no podían porque resulta que 1,000,000 y pico de usuarios se conectaban. No quiere decir que 1,000,000 entraba, sino se hicieron más de 1,000,000 de consultas. ¿Cuál era el caso? Resulta que los estudiantes, bueno, más bien que Montero es un solo grupo, los estudiantes siempre buscan un profesor que le dé fácil la materia, ¿ya? O a veces el horario mismo de la materia que le toca llevar. Entonces ellos seleccionan, digamos, quieren inscribirse en ese grupo y entraban para ver si había cupo, donde lo saturaron el sistema solamente por realizar una consulta, ¿cierto? El diccionario de datos, que también lo vamos a ver en la próxima clase, es prácticamente como dice la palabra, es un diccionario, ¿cierto? ¿Qué significa tal dato con el cual nosotros estamos trabajando?
Y el archivo de datos es donde nosotros vamos a almacenar toda la información. Es decir, tenemos el índice, tenemos nuestro índice, también de esos datos. Procesadores de consultas, vector de almacenamientos. Decirle. Okay. Disculpe, ingeniero, el audio se cortó por 1 minuto. ¿Qué era lo que la consulta? Lo que yo le estaba era detallando esto, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, es decir, qué se refiere cada uno de estos, ¿ya? Es decir, nosotros ahorita estamos trabajando en en lo que es el sistema gestor de base de datos, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vean cómo es, lo que pasa es que nosotros, a ver, manejamos un programa, pero no sabemos las personas de aquí arriba, ¿ya? Somos usuarios normales. ¿Qué hace un usuario? Trabaja con una determinada función y grado de información, ¿ya? Ahora un programador de aplicaciones, ¿qué hace? Programa aplicación, precompila el dato, hace un código objeto de los programas, tiene un motor de evaluación de consulta, un gestor de transacción y llega hasta aquí abajo, ¿ya? Todo, digamos, toda esta trama, podríamos decir, de lo que se hace dentro de una base de datos, nosotros no lo vemos, ¿cierto? Solamente ustedes lo han debido comprobar en el programa que han seleccionado y lo, lo, ah, lo han visto. Ok, entonces, a ver, lo que quiero para la próxima clase es lo siguiente. En una página, pero quiero que lo escriban a mano, en una página, quiero que me hagan un resumen del programa que ustedes investigan. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces me lo hacen, le saco una foto que sea de qué es lo que han hecho. Eh, lo más interesante, podríamos decir, que tiene su programa, es decir, en cuanto al costo, el tipo de código que tiene, la empresa que lo fabrica, porque también hay empresas de acá locales que manejan su programa. Por ejemplo, bueno, de afuera, yo le digo de la parte de comunicación, por ejemplo, en tele ellos compran los programas, ya no están con, eh, incluso su servidor de correo de Entel, cuando meten la contraseña, por así decir, ellos escriben, al escribir la primera tecla, digamos, que corresponde a su contraseña, ya le maneja dos. Cuando escriben la segunda tecla ya le aparecen 4 asteriscos, ¿me entienden? ¿No? Entonces van Yo apareciendo. Pero bueno, no entiendo. obviamente que cada quien ve las necesidades que tiene su empresa. Entonces la tarea es esa, ¿ya? Eh, vamos a hacer una evaluación justamente sobre ese punto. Es decir, tienen 5 puntos, digamos, de la tarea, más estos otros 5 puntos de lo que ustedes van a describir. ¿Se entiende, no? Sí, Calizaya, sacame de duda. ¿Estás en la universidad? sí, ingeniero, estoy en la universidad actualmente. Ahí atrás está en dirección de carrera. Sí. Con, Ujú. con razón, entra y salen de ahí. Ok, si no hay ninguna consulta, nos vemos el próximo martes. Esperemos que de aquí a pronto no haya más feriados. No va a haber porque el próximo feriado que viene es Copocrit y es jueves. Ya, nunca lo supe por qué es jueves, pero es cae jueves siempre. Ya,
y Día del Niño, ustedes no son niños, es domingo. Entonces nos vemos el próximo día martes. ¿Consultas? Ujú. No va a haber consultas nunca. Nos vemos entonces el próximo día martes. ¿Me podía explicar otra vez sobre la tarea que vamos a investigar No, y no, ya la vamos hiciste la investigación ya. Ya me presentaron esa tarea. sí, sí, pero la que dio ahorita. No, no, por eso escúchame. Ya presentaste una tarea, ¿cierto? Entonces, en base a esa tarea que ya presentaste, quiero que me hagas un resumen escrito a mano, como si estuvieras haciendo una presentación de la misma, una disertación, una defensa, digamos, que va nombrando las cosas más sobresalientes. ¿Por qué le pido ahora? Porque ahora con lo que hemos visto ya sabemos para qué sirve cada una de las cosas, ¿cierto? Entonces nos va a Ujú. ayudar a poder nosotros describir justamente la actividad que habíamos realizado antes. Sí. Ya, ya. ¿Ok? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos, jóvenes. Uh,